abre la sesión. Secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre la conducción de agua hacia Ovalle desde la planta desalinizadora que se instalará en la región de Coquimbo, y adjunto un oficio con la información. Un oficio también del Superintendente de Servicios Sanitarios, por medio del cual informa sobre los sectores y usuarios que se encuentran sin conexión de alcantarillado y agua potable en la región del Libertador Bernardo Higgins, y adjunto una minuta con información. Un correo de la diputada Natalie Castillo, por medio del cual solicita se considere la participación de representantes del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA, en la sesión que la Comisión de Recursos Hídricos tiene programada para el día jueves 16 de octubre en la ciudad de Ovalle. El objetivo de la exposición es abordar temáticas de desalación en la región de Coquimbo y la gestión del recurso hídrico en la región, áreas en las que CEASA cuenta con experiencia y estudios relevantes que podrían enriquecer el debate y la toma de decisiones de la Comisión. Un oficio también del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre el proceso actual de la concesión de la planta desaladora y sobre los anuncios referidos a ejecución de pozos en Barrazas, en la región de Coquimbo. Y por último, un oficio del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre la incorporación de 2.400 hectáreas para la comuna de San Fabián en el modelo de operación del proyecto de embalse Nueva La Puntilla, refiriéndose a si dicha asignación figura en las bases de licitación, y adjunta archivos con información. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Se abre la palabra sobre cuenta varios. Diputado Bello y luego diputado Pino. Diputado Bello. Varios. Buenos días a todos, presidente, colegas, nuestro invitado. Presidente, tengo un punto varios respecto de la comuna de Quintero. El APR Renacer de la comuna de Quintero, que abastece las localidades de Santa Adela y el Mirador de Santa Elisa, está esperando desde el 2018 la construcción de un estanque de acumulación de 75 metros cúbicos para garantizar el suministro de agua potable de la población cada vez que crece más la zona. Ellos cuentan con agua, presidente, pero no tienen dónde acumularla. Ellos se movilizaron, lograron reunirse y comprar hasta un terreno, lo que actualmente, lamentablemente, eso no ha generado ni una solución, porque se juntaron con la DOH, quienes le manifestaron no tener personal para poder dar viabilidad a su proyecto. Ellos tienen agua, tienen su terreno, más el Estado dice que no tiene las condiciones para poder ayudarlos a abastecerse con agua. Entonces, actualmente no cuentan con condiciones para garantizar ni la calidad, ni la cantidad, ni la continuidad del recurso hídrico. Es por eso, presidente, que si la comisión tiene para bien, voy a solicitar un oficio a la DOH por las respuestas que han entregado los vecinos y conocer cuáles son esas dificultades para darle viabilidad al proyecto, que tiene un carácter de urgente por estar hablando del acceso al recurso hídrico, o sea, el elemento más básico para los vecinos. Y también solicitar, no, esto, la solicitud de audiencia se lo pido después, se lo pido el tiro. Ya, para que vecinos de Quebrada Alvarado del Mue, que viven en la ruta del acueducto de la desalinización Aguas del Pacífico y que están observando cómo esta carretera hídrica trae además algunas externalidades y problemáticas, y creen que el proyecto puede fragmentarse, entonces lo están pidiendo por favor si es que pueden venir la gente de la localidad de Quebrada de Alvarado en Olmué. Es la comunidad más grande rural que tiene Olmué. Eso dos, un oficio a la DOH y la invitación a los vecinos de Quebrada de Alvarado, por favor, presidente, cuando se pueda. Muy bien. Está de suerte, diputado, porque justo estamos viendo ahí invitados. Podría ser el 30. Y si gusta también puede invitar al presidente del Comité de Agua Potable, el que señaló en el primer caso. ¿Le parece? Y el oficio a la DOH. ¿Les parece? Se toma el acuerdo. Un segundo. Información ¿Sí, por un reemplazo. secretario? Sí, presidente, solamente para señalar que nos llegó a última hora un reemplazo de la bancada de diputados de Renovación Nacional, que informa que doña Marcia Rafael reemplaza a la diputada María Luisa Cordero en esta sesión. Diputado Pino, tiene la palabra. Gracias, presidente.
Presidente, quería solicitarle a la comisión la posibilidad de pedir en la sala el traslado de un proyecto que se encuentra en Constitución. Es el boletín 16.832-07, el cual crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Este proyecto fue ingresado el 13 de mayo del 2024 y es una iniciativa que desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet hasta ahora se ha intentado, tanto por el gobierno de la presidenta Bachelet, de la expresidenta Bachelet, del expresidente Piñera. Se hizo un intento en este gobierno hace algunos meses atrás también, con otro proyecto que está de las mismas características en el Senado, pero no ha avanzado. Y esto debido a qué? Al impacto que tiene hoy día, ¿cierto?, la crisis hídrica que afecta a nuestro país, especialmente a las zonas norte del país, a la dinámica, la organización de las distintas instituciones que giran en torno al recurso hídrico. Son más de 54, si mal no recuerdo, instituciones del Estado que tienen diferentes relaciones en 5 ministerios, y por lo tanto es de lógica poder tener una subsecretaría de recursos hídricos, atendiendo que en nuestro país existen otro tipo de subsecretarías con una menor incidencia en materias quizás no tan relevantes ni tan importantes como es el recurso hídrico, fuente vital de vida y de energía para nuestro territorio. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, entonces sería solicitar dicho proyecto a la Comisión de Constitución para que se venga a recursos hídricos. No, o sea, ya está, sí, pero que se venga primero. Que pase primero por acá, presidente, porque está ya para las dos. Ya. Constitución y segundo recurso hídrico. Muy bien. Que se pueda invertir el... Si le parece al resto de los diputados hacer dicha solicitud, Hola, Marcia. se toma el acuerdo. Que se invierta el orden. La orden del día. La sesión tiene por objeto tratar el tema de abastecimiento de camiones aljibes en las comunas con emergencia hídrica. Hoy día se encuentran invitados el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior, don Camilo Gres Luna, acompañado de las señoritas Camila Barros, Francisca Riveros y Sofía Parwex, que nos acompaña hoy día. Si quieren, nos pueden acompañar también aquí. ¿Está preparado ahí, don Camilo? ¿Tiene la presentación? Muy bien, le damos la palabra a don Camilo. Presidente, buenos días, y por su intermedio también buenos días a diputados y diputadas. Muchísimas gracias por la invitación. La última vez que había estado en la comisión había sido en abril, si no me equivoco, del año pasado, así que es una muy buena ocasión dada la invitación para poder conversar y poder mostrar las cifras ya actualizadas también con el año corrido de todo el 2024. Y cómo hemos avanzado y consolidado algunas de las medidas tal vez más relevantes, que tiene que ver especialmente con las licitaciones y con cómo van estos procesos y cómo han ido generándose también oportunidades para ir mejorando este servicio que se entrega en un contexto de la emergencia hídrica, pero también en un contexto en donde ya llevamos más de 10 años en esta misma situación y que también ha ido cambiando. Bueno, lo primero, muy a modo de contexto, este fenómeno de la escasez hídrica se ha mantenido durante ya estos 10 años, ya vamos avanzando hace 13, 14 años. Y si bien han existido variaciones a lo largo del territorio en esta situación, esto se ha mantenido. Y se ha mantenido en regiones tan diversas como es Coquimbo, hasta en la región de los lagos y en algunos puntos específicos también en la región de Aysén, en regiones que uno piensa que no hay ningún problema de agua, pero una cosa es que exista precipitaciones o exista precipitaciones sólidas, que exista nieve, pero otra cosa es que exista disponibilidad de agua y accesibilidad de agua para la población. Por lo tanto, esto desde un inicio se empezó a abordar desde la Subsecretaría del Interior, utilizando los fondos de emergencia, el mecanismo de emergencia, y a lo largo de los años se ha mantenido esto, se ha ido tratando de ordenar de la mejor forma posible, pero en un contexto de lo que implica una glosa de emergencias y de imprevistos.
hemos tratado y hemos avanzado, hemos logrado ordenar bastante estos procesos, ir mejorándolos, tal como han hecho también las personas que han estado a cargo de este equipo años anteriores, dentro de este contexto, y hoy día les vamos a ir mostrando cómo estamos ya en este mismo, avanzando en esta misma línea. Hoy día lo que tenemos en términos de normativa vigente es la circular, la glosa 7, que es la glosa de emergencia del presupuesto de la Subsecretaría del Interior, la circular 7, que es del 26 de enero del 2024, de la Subsecretaría del Interior, la resolución exenta 510 del Ministerio de Desarrollo Social, que se linkea y se genera un ecosistema en términos de los catastros y el trabajo que se hace con desarrollo social en esa misma línea, y que ahí por supuesto entran los municipios, que también lo vamos a abordar un poco más adelante, y con el Ministerio de Salud también por la fiscalización y las certificaciones que se hacen tanto de los camiones como también de las fuentes de agua. La glosa 7, que es esta glosa de emergencia para gastos no previstos, que existen en el presupuesto de la Subsecretaría del Interior hace ya muchas décadas en la práctica, tiene características que son de ejecución inmediata, por lo tanto no requiere un certificado de disponibilidad presupuestaria, es una glosa accedible, sale con 10.000 pesos y se va cargando con lo que va siendo necesario. Es una glosa que funciona en términos de emergencia, está pensada para terremotos, para tsunamis, para incendios forestales, para emergencias que van ocurriendo, y esta es la herramienta que se utilizó y se ha utilizado para el déficit hídrico. Si bien lo que hemos tenido durante los últimos años también es una capacidad de planificar mejor año a año estos gastos, por lo tanto los hacen menos previsibles para no generar problemas y para asegurar que esto siga funcionando, por lo menos desde este punto de vista, independiente de otras soluciones que puedan salir más estructurales en el tiempo, es que la glosa incorporó el concepto de emergencia hídrica y de inaccesibilidad hídrica dentro de la glosa. Para no tener tampoco un problema en términos normativos con estar utilizando esta situación de emergencia en algo que ya está un poco más de forma estructural, pero de todas maneras dentro de una base de funcionamiento de emergencia, en donde no hay un presupuesto asignado de emergencia, donde se puede planificar de cierta forma, pero dentro de un contexto de emergencia. Entonces, se ha ido generando esta habilitación, pero en la práctica dentro de este mismo concepto. Dentro de la normativa de los últimos 8 años que se ha ido generando, es una normativa que tiene una base estable. Se ha ido, por supuesto, que modernizando y actualizando en la medida que va siendo necesario. Al final todos los procesos necesitan una mejora continua, y es así como el 2016, 2018, el 2022, 2023, 2024 se han ido generando estas modificaciones con las que trabajamos y partimos trabajando nosotros. Era la circular del 1 de febrero, o sea, de febrero del 2022, que actualizamos en agosto del 2023, para después una pequeña actualización también en enero del 2024. Dentro de las circulares con las cuales nosotros abordamos mejoras, está la circular 2 y después la circular 7. La circular 2 incorporó procedimientos ya en la implementación de componentes del programa para poder formalizarlo y darle una estructura para que tuviera una estructura un poco más firme en términos de año a año, de periodo a periodo y de trimestre a trimestre, como era en ese minuto también. Porque una de las cosas que buscó esta circular, que fue la del 2023, era ampliar esta lógica de contrataciones trimestrales a semestrales también. Por una razón bastante simple, porque al estar generando contrataciones trimestrales, requería que las delegaciones y los mismos municipios estar prácticamente en un proceso todo el año generando contrataciones sin prácticamente tener tiempo para poder revisar, fiscalizar. Entonces, era un gasto muy alto en términos de horas de trabajo de los funcionarios y funcionarias de los municipios, de las delegaciones. Lo llevamos a semestres. Y eso también permitía poder impulsar las licitaciones, porque hacer licitaciones por trimestre iba a ser un proceso aún más largo y más complejo, más burocrático. Al llevarlo a semestres ya nos permitía poder generar en tiempos mejores en la práctica y más planificadamente el impulso de las licitaciones. Aquí también estandarizamos documentos, generamos bases tipo, generamos guías en la práctica para poder facilitar y estandarizar un poco estos procedimientos dentro de la región y las delegaciones provinciales también, en conjunto con los municipios y todas las otras instituciones. Con la circular 7 del 24, lo que hicimos fue profundizar el concepto de inaccesibilidad al agua potable.
porque es de conocimiento público que en muchas zonas se fueron cayendo, entre comillas, ya no se fueron renovando los decretos de escasez hídrica. Y los decretos de escasez hídrica, si bien las herramientas que genera el Ministerio de Obras Públicas para poder determinar la escasez hídrica, tiene muchos otros fines que no solamente el agua para consumo humano. Entonces, tiene factores por los cuales se calcula que no necesariamente van directamente a ver si es que la disponibilidad del agua para las personas está o no está. En términos simples, y ustedes lo saben mejor que yo por la expertise de esta comisión, como muchas veces llueve y caen muchas precipitaciones, pero eso no necesariamente permea las napas y se cargan los pozos y puede el agua correr y no necesariamente que quede esa agua disponible para el consumo humano. Entonces, se generó con mucho más fuerza el concepto de inaccesibilidad del agua potable, que ya existía en la circular 2, pero acá se profundiza, y se profundiza como una razón para poder establecer la emergencia. ¿Quiénes son las personas que están con inaccesibilidad? Son las personas que no están conectadas a un servicio sanitario, por supuesto, urbano, pero tampoco un servicio sanitario rural, y que en la práctica se abastecen con agua que tienen en un estanque y no tienen otra conexión al agua potable. Se refuerzan las licitaciones públicas y también se incorporó el concepto de proyección de recursos, que esto también lo vimos de forma clara y fundamental para las licitaciones. Cosa de que esto ya es un poquito más planificado, que se puede ir viendo y proyectando cuántos van a ser los gastos del periodo siguiente. ¿Para qué? Para que esos fondos sean solicitados antes del inicio de los servicios y no posterior, como había sido hasta ahora, hasta ese minuto, que en general los servicios se pedían, y eran por 3 meses, llegaban las solicitudes 2-3 meses después de que ya se habían terminado de prestar los servicios. Y de ahí en la tramitación, como son fondos de emergencia, se tenían que tramitar, revisar los documentos y posterior a eso solicitar los recursos a DIPRES, se transferían los recursos a DIPRES, se pagaban. Muchas veces se terminaba pagando 6, 7, 8 meses después de terminados los servicios. Entonces con esto lo que buscábamos era adelantar las solicitudes para que con eso también se adelantaran los pagos. En esta misma circular 7 se abordan los 3 componentes, no solamente entrega agua potable, y que esto también lo voy a mencionar con algún detalle más adelante, como con algunas mejoras muy pequeñas y muy rápidas, sin por supuesto y en coordinación con el MOPI, sin ir a lo que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas, podíamos generar soluciones rápidas en servicios sanitarios rurales, por ejemplo, donde se quemaba una bomba, donde había que hacer tal vez una limpieza de filtro muy rápida y que por eso teníamos que llegar con camiones aljibe, en donde iba a producir un costo anual muy alto, versus hacer una pequeña inversión que nos permite la glosa y lo empezamos a hacer de forma rápida para poder dejar una solución más estable y definitiva y seguridad hídrica hacia las personas. Y el tercer componente de entrega de equipamiento, que tiene que ver con estanques y con planzas para que las personas puedan tener el agua potable en sus domicilios. Entonces, dentro de este proceso hay una primera etapa que se tiene que declarar, establecer la emergencia hídrica, el catastro de los afectados, la solicitud de los recursos y la entrega y fiscalización. Con la declaración de emergencia, tal como les comentaba, ya con la no renovación de muchos de los decretos de escasez hídrica en las regiones, pasamos a poder establecerlo también por inaccesibilidad y también lo que ya existía con los informes de declaraciones de déficit hídrico en los servicios sanitarios rurales. Después con el catastro de los afectados, aquí con mucha fuerza hemos ido impulsando la aplicación en terreno, la ficha básica de emergencia hídrica, la FIBEASTE, del Ministerio de Desarrollo Social con los municipios, que son quienes lo aplican, y esto cada vez con mayor relevancia, dado lo que comentaba de los decretos de escasez, lo que nos fundamenta y nos da mucho pie y piso para poder continuar en estas materias tiene que ver justamente con esta ficha, que sabemos que muchas veces es de mucha carga también para los municipios, pero es algo necesario para poder fundamentarlo. Acá los municipios solicitan las aperturas de las emergencias, se generan los catastros, se levantan los catastros, se solicitan también hacia las delegaciones las solicitudes con estos catastros y estos hogares, que es algo que también deriva de esta misma invitación de la sesión pasada con el alcalde que comentó un poco más en detalle la situación en específico de cómo lo vivían en el municipio del Carmen con las gestiones que se tienen que hacer en ese ámbito. También hay criterios de focalización
Acá se tiene que contar con registro social de hogares, se reguló al poder focalizar al 80% de vulnerabilidad según el RCH, y obviamente que sean primeras viviendas, porque si estamos hablando de emergencias, disponibilidad de agua potable para la primera vivienda en términos de, estamos asegurando acá los mínimos estándares de vida para las personas. Esa es la lógica del programa, porque como les comentaba al principio, estamos enmarcados en un contexto de una glosa de emergencia. Lo mismo con la solicitud de los recursos, las delegaciones, por supuesto que este proceso acá está, lo que se comenta acá está simplificado, pero las delegaciones presidenciales reciben los catastros de los municipios, nos genera la solicitud a la subsecretaría del Interior y se tramita todo esto. En el nivel central se solicitan los recursos a DIPRE, se transfieren las platas y se paga. Tal como mencionaba, diputado, que hay más de 50 instituciones que tienen algo que ver con los temas hídricos. Nosotros, por lo menos en este proceso, está involucrado el MOP con la DOH especialmente y la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Está, por supuesto, que involucrado Senapred también. Todos los municipios a los cuales nosotros de una u otra forma con ellos trabajamos, el Ministerio de Desarrollo Social, la misma Subsecretaría del Interior, las delegaciones, tanto presidenciales como las provinciales como las regionales, y la DIPRES también, que es la que nos entrega los recursos. Entonces, ya estamos a la vista en un proceso donde intervienen muchísimas instituciones y muchísimas áreas de esas instituciones también. Con respecto a la entrega y la fiscalización, la fiscalización de los proveedores de lo que se entrega en terreno se tiene que cumplir la normativa sanitaria del MinSal, como también los municipios que van trabajando en la operación y la logística de la entrega en la reportabilidad que le van entregando las empresas, y desde las delegaciones se va chequeando el cumplimiento de los contratos, en términos también de lo que se va entregando con los reports. Al día de hoy, en la plataforma CICE de Desarrollo Social, tenemos 168.072 personas con la ficha FIBE actualizada. Ahí hay un asterisco en términos de mencionar de que está muy concentrado la Araucanía, Coquimbo, Ñuble y Biobío, pero además que estas cifras siempre están en permanente actualización, porque hacer un catastro vivo, que se va actualizando y muchas veces se van venciendo la vigencia de esas fichas FIBE, y se tienen que ir renovando. Entonces, ese es un número que en la medida que se van actualizando esas fichas se va a ir incrementando. En general, rondan los 200.000 personas. Pero es lo que tenemos hoy día vigente en el catastro, con 121 comunas y 122 servicios sanitarios rurales con los cuales trabajamos también. Esta tabla, presidente, es una tabla que trajimos también el año pasado, que ahora ya está actualizada con los montos completos del 2024 y los montos que llevamos hoy día con solicitudes de transferencia aprobadas del 2025. Acá se ve el 2022 con 54.000 millones, el 2023 con 41.000 millones, el 2024 con 35.000 y el 2025 con 40.000. Ahora bien, sí debo mencionar que como son solicitudes de transferencia y esto se enmarca no en un programa presupuestario donde se aprueba un presupuesto, sino que son solicitudes de fondo, hay solicitudes de fondo que pueden venir, si bien hemos impulsado que vengan antes de que empiece a prestarse los servicios, hay solicitudes que llegan posteriores a que se prestan los servicios. Además el año 23 y el año 24 fue de mucha carga de emergencia. Por lo tanto, los años de aceptación y de ingreso de solicitudes de fondo se van cortando, en general se van cortando ya sea diciembre, pero con 23 y 24 se cortaron un poco antes por la alta carga de recursos que fue y la alta carga de resoluciones que fue. Entonces, lo que tenemos acá en la práctica es una baja del 22 con los 54.000 hacia el 23, pero en el 24, acá lo que debo comentar es que hay recursos que están transfiriéndose desde el año 25 por servicios que se terminaron de prestar el 24 al final. Por lo tanto, en la práctica, los 35.000 millones son de solicitudes de transferencia, no así de pagos como tal. Por lo tanto, nosotros proyectamos que el 25 deberíamos terminar con unos 48.000
y quedar en una línea más o menos estable de unos 41, 42 mil, si uno después lo saca por año calendario en la práctica. Y eso significa una baja de estos 55 mil, 54 mil hacia estos 41, 42 mil en estos últimos 3 años, 23, 24, 25. Acá también se ve bueno, los montos en esta gráfica. La reducción es aproximadamente un 27% en comparación a lo del 23. Acá hay múltiples factores en términos de esas bajas de monto. No necesariamente tiene que ver con personas que hayan egresado del programa, sino que también tiene que ver con mucha baja de costos, por ejemplo, con eficientar las rutas, que también esto... pensando en las personas que estuvieron en mi cargo también anteriormente, al pensarlo como una glosa emergencia, fueron fortaleciendo y fueron mejorando estas solicitudes. Al final, año a año, nosotros nos enfocamos en las licitaciones, esto también ha tenido un efecto, y por supuesto que la idea es que esto se vaya mejorando también en los años siguientes. Pero hay brechas todavía de mejora en donde se puede ir mejorando todos estos procedimientos, aun cuando quede en un contexto de emergencia, por supuesto. Presidente, como quiera, no hay ningún problema. ¿Te opino? Ahí sí, gracias, presidente. No, don Camilo, más que nada, estaba viendo 2022, año seco, ¿cierto? Después tuvimos un 2023 con algo de lluvia, 2024 igual con algo de lluvia y algo también este 2025. Y estaba revisando las estadísticas, a lo menos de la región de Coquimbo, en donde tenemos una alta cantidad de gasto el 2022, 7.951.000 millones, y ya luego de eso bajamos a 5.000, 4.000 y hoy día ya estamos un poquito más altos, pero nuevamente en la región de Coquimbo volvemos a subir o vamos en alza, producto de que la sequía desde el Limarí hacia el norte es la que nos está afectando. No así, por ejemplo, la provincia del Choapa. Me imagino que la provincia del Choapa hoy día es una de las que tiene menos recorrido en cambio de energía. Creo que podría ser por ahí un punto. Y lo que me extraña mucho, y que algo que yo creo que hay que destacar, es el Ñuble Biobío, presidente, de 6 millones a... ¿cierto? Perdón, el Biobío de la Araucanía, de 8 millones a 10 millones, a 10.000 millones, de 8.000 millones a 10.000 millones, y de 7.000 millones a 10.000 millones también desde el 2022 al 2025. O sea, se estará dando un efecto inverso en cuanto a la falta de agua en esos sectores, en donde llueve bastante, pero probablemente no se están llenando los acuíferos, probablemente los ríos hoy día traen menos agua. Quizás por ahí van los estudios que ustedes reciben, Camilo, en hidrología, que el efecto lluvia hoy día se está trasladando no solamente desde el norte, sino que también está afectando a regiones importantes en el sur del país y con una alta densidad poblacional sobre todo. Sí, presidente, por su intermedio. Por una parte hay factores que claramente generaron una variación dentro de cómo estaba poblado el territorio, especialmente después de pandemia. Mucha gente que se trasladó desde las zonas urbanas a las zonas rurales, y eso se percibió. De hecho, ahí se ve tal vez alzas durante el 21, el 22, en donde se fueron, entre comillas, acomodando nuevas rutas y nuevas alzas. Entonces, eso generó una variación, un acomodo de la oferta y demanda, por llamarlo de alguna forma, dentro del territorio. Ahora bien, en general los números de entrega de agua son bien constantes en los últimos años. Varían por supuesto, pero no tan significativamente tal vez con las precipitaciones. Y ese es un fenómeno bien complejo, porque es lo que uno pudiera pensar, que tal vez en el sur, por ejemplo, que llueve y precipita mucho, no deberíamos tener un mayor problema si es que precipita mucho. Pero acá el gran problema que tenemos en la práctica tiene que ver con la inaccesibilidad. Con la inaccesibilidad del agua potable para las personas, que por mucho que llueva o no llueva, en la práctica no tienen una fuente de agua potable. Y por otro lado, que cuando llueve, también esto tiene que ver con los eventos extremos o cómo nos está lloviendo. Antes tal vez teníamos estas ventanas de lluvia con muchos días, muchos más días en la práctica que llovía, por lo tanto el agua tenía tiempo para permear en los suelos, para que se acumulara el agua, para que se cargaran las napas, y hoy día lo que estamos viendo son eventos más extremos en donde puede caer tal vez la misma cantidad de milímetros de agua un año a otro,
pero cae en muchísimo más corto tiempo, por lo tanto el agua fluye porque se saturan los suelos y el agua pasa a la práctica. Entonces, y eso por supuesto que nos trae otros problemas, como son las inundaciones, lo que vimos en el 2023, lo que vimos en el 2024, y lamentablemente eso es un poco la constante y el cómo va a continuar esto. Entonces, esos son factores que en la práctica generan el que esto no se mueva mucho desde ese punto de vista. Lo que sí tengo que mencionar es que hay solicitudes que ingresaron, como son solicitudes, no son los servicios como tal del año, sino que, por ejemplo, hay solicitudes de fondo que ingresaron el 2025 que son para pagar servicios del 2024. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en la Araucanía con 7.000 millones en el 2022, 9.000 en el 23, 6.000 en el 24, en la práctica hay de estos 10.000 que están en el 25, son en la práctica unos 3.000 millones que son de arrastre del 24 que se traspasaron para poder pagar servicios del 24. Entonces, en la práctica eso lo estabiliza un poco. Ahora, sí se ha ido aumentando en la Araucanía. Sí, eso ha ocurrido. Después, tal vez con más detalle, o podemos hacer tal vez un análisis más en específico para otra cosa, en alguna zona específica que se requiera, y podemos ir viéndolo. Ahora también, dentro, como estamos inmersos en una glosa de emergencia y en un equipo que en la práctica vemos fondos de emergencia también, claro, vamos generando análisis, tenemos datos, pero tampoco acá existe una lógica pensada como un programa presupuestario en donde se va haciendo, y este es el foco del trabajo en términos específicos. Entonces, esto lo digo en términos, como es emergencia la práctica, tenemos la información que requerimos, por supuesto con más detalle de lo que sería una emergencia como tal, por esta lógica de planificación, pero los equipos son acotados. Eso también lo podemos conversar un poco más adelante, porque sé también que fue una de las conversaciones que se tuvo con el alcalde del Carmen, bajo esa misma lógica. La glosa de emergencia, tal vez lo comento inmediato, la glosa de emergencia no permite contratar personas, por ejemplo. Y si esto aumenta o baja, no lo permite. Sí hay una excepcionalidad de contratar cuando hay un decreto de zona de catástrofe, no por recursos hídricos, se dice explícitamente en la glosa, para Senapreto, para las delegaciones, para poder trabajar en la etapa de recuperación, de respuesta a la emergencia y recuperación, por un periodo acotado de meses, con visto bueno de la DIPRES. Es una herramienta muy acotada, pero con los fondos de emergencia no se pueden contratar personas, por ejemplo, no se pueden contratar sistemas de control, etcétera. Lo que se puede hacer es contratar servicios, porque es una glosa destinada para entregar servicios de respuesta hacia las personas solamente. Es por cómo está estructurado la lógica de emergencia. Presidente, acá avanzando hay algunas imágenes de algunas acciones de respuesta en servicios sanitarios. Presidente, sí. Presidente, tal como mencionaba en las circulares también, y en lo que se incorporó en la glosa, esta posibilidad de generar algunas pequeñas inversiones en algunas zonas donde en la práctica es mucho más razonable, sensato y lógico, por ejemplo, financiar la reposición de una bomba, que estar pagando los camiones de aljibe, que muchas veces por mes nos va a salir más que el costo de la misma bomba por un solo mes. Entonces, hemos ido avanzando en estas acciones de respuesta, y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en Huentelolén, en Cañete, en Biobío, en donde con una inversión de menos de 20 millones de pesos, pudimos en la práctica solucionar y cambiar una bomba, mejorar un pozo y construcción de una losa para que operara, en algo que si proyectábamos el gasto anual en camiones de aljibe, esto iba a costar más de 200 millones de pesos. Entonces, prácticamente con menos del 10% de esto, solucionábamos el punto, y por supuesto que le dábamos seguridad hídrica a las personas en el flujo del agua, porque también tenemos las restricciones en términos de montos de agua que entregamos. Con esto la práctica se soluciona. Acá hay otro ejemplo, en el SCR La Capilla, en Los Ángeles, en la región del Biobío, donde con un monto de inversión de 17 millones de pesos pudimos bajar un gasto proyectado anual de casi 100 millones de pesos. De nuevo con una inversión menor, en donde se vieron beneficiadas 561 personas, y donde estábamos apoyando con camiones de aljibe por prácticamente un año, pero nosotros, generando esta acción rápida, se pudo de inmediato solucionar este problema también con una limpieza de pozo, cambio de bomba, que es un poco lo más típico, porque
los servicios sanitarios rurales lo que tienen es que en general no tienen los recursos para poder generar estas inversiones. Les cuesta mucho. Hay servicios sanitarios rurales que están muy organizados, que tienen directorio y que tienen estos fondos de reserva que se les requiere, pero la gran mayoría no los tiene. Y ese es un gran problema. ¿Cómo lo solicitan este cambio que ustedes puedan intervenir ahí? Presidente, bueno, por su intermedio, diputado, se hace a través de las mismas delegaciones, en donde vamos teniendo posibilidad de observar en dónde lo podemos hacer. La idea es que sean intervenciones rápidas, que sean acotadas. Si es algo mayor, por supuesto, ya es algo que entra el Ministerio de Obras Públicas, que entra la de OASTE. Sabemos que son otros los tiempos de todas maneras, en ese sentido, por eso tratamos de hacerlo de forma acotada y en las capacidades también que nos van dando bajo esta misma estructura y lógica de emergencia. Pero estos son ejemplos que vamos teniendo. Por ejemplo, en Coquimbo hemos hecho algunos de estas acciones de respuesta también, y estamos en proceso también en la región. Se hacen a través de las delegaciones, tal cual. Nosotros asesoramos desde el nivel central también. Acá hay otro ejemplo en Mariquina, también que con una inversión un poco mayor, en este caso de 80 millones de pesos, pero el gasto anual proyectado iba a ser prácticamente de 400 millones. Y lo mismo, acá 1.347 personas terminan ya con un sistema funcionando, en donde también nosotros salimos y dejamos de entregar camiones al aljibe y vamos bajando. Acá hay otro ejemplo en Coelemu, la región del Ñuble, con un monto de inversión de 46 millones de pesos, este gasto anual proyectado de 354, más de 1.000 personas beneficiadas. Acá el apoyo, los camiones aljibe estaban funcionando desde el 2010. Fueron 14 años de camiones aljibe. Entonces también, de nuevo, claro, bajo la lógica de emergencia, una lógica emergencista, no vamos a estar viendo cómo va a estar la solución estructural, porque eso es parte de otra etapa en la práctica, pero con esta habilitación en glosa pudimos hacerlo, pudimos intervenir en esta situación y generar esta situación ya estructural más definitiva para poder darle seguridad hídrica hasta más de 1.000 personas. Acá hay un video que es muy cortito, pero que les quería mostrar un poco el impacto, porque al final de cuentas, claro, son números, son fríos, pero en la práctica hay personas que están detrás y que reciben estos beneficios. Bueno, el proceso ha sido un proceso largo, hace años, 2008, que fecha Sí. que estábamos con problemas graves porque vienen de antes, pero empezamos a trabajar y a luchar por mejorar el sistema para tener agua, que no nos falte el agua en realidad, y luchamos por esto. Nos llamaron, ¿cierto?, de la delegación con un correo bien cortito que decía simplemente: tráiganos su problemática y las posibles soluciones que ustedes tienen. La verdad, para nosotros es una tremenda alegría pasar de tener camión aljibe a pasar a una solución. Ya no vamos a estar tan restringidos con el tema de agua. Y eso para nosotros es una tremenda alegría poder avanzar. Si bien es cierto, siempre estábamos esperando, si el camión no venía, que íbamos a tener problemas de agua, que iba a haber algún problema. Y esto, como es paralelo a la planta actual, si alguna de las dos tiene problemas, una va a suplir la otra. Y eso para nosotros también es una tremenda solución. En la práctica, presidente, es ir buscando, ir solucionando de forma más definitiva, dando seguridad hídrica y también considerando que son soluciones transitorias el camión aljibe. Aun cuando lleve más de 10 años en algunas zonas, son soluciones transitorias y que se tiene que ir avanzando en la cobertura de los servicios sanitarios y que las personas tengan seguridad hídrica. Al final, los 50 litros de emergencia, bajo este contexto de emergencia que tenemos y que tenemos estas limitaciones por emergencia, claramente no son suficientes para poder llevar una vía normal. Entonces no podemos estar pensando siempre estar en esta lógica de emergencia y por lo menos vamos avanzando en estas materias con estas acciones que se han ido generando en los territorios. Ahora, finalmente, con algunos temas un poquito más puntuales con respecto a las licitaciones, públicas. Como impulsamos esto con la circular 2 en el 23, lo que hicimos fue elaborar estas bases de licitación, fue generar un cambio bien grande, presidente, porque
de estar acostumbrados la gran mayoría de las delegaciones a hacer tratos directos con una lógica de emergencia, generar este cambio que tiene mucho que ver como de ya que estaba prácticamente bien estructurado y funcionando de una forma dentro de las delegaciones, era cambiar esta forma, fue un cambio bien grande, con harto trabajo que tuvimos que hacer, con muchas reuniones, muchas capacitaciones, mucha sensibilización, porque también había, por ejemplo, esto como anécdota, habían, y es algo muy entendible, como son fondos de emergencia, por ejemplo, había muchas delegaciones y muchos funcionarios que estimaban que no era correcto hacer licitaciones con los fondos de emergencia, por ejemplo. Y que uno pudiera tener una lógica de, claro, si son fondos de emergencia, tienen que ser de ejecución rápida, trato directo, no, ¿cómo vamos a hacer licitaciones? Porque es algo planificado. Como está en la glosa, eso nos permite, pero además veníamos ya con observaciones de Contraloría bien constantes, diciendo que esto lleva tantos años que en la práctica, claro, ya, si bien uno puede entender, bajo una lógica que puede ser, ok, está funcionando con emergencia, pero es previsible. Y al ser previsible, esto en la práctica uno lo planificar. Y por mucho que sean fondos de emergencia, uno no está exento de la ley de compra. Y la ley de compra parte con licitaciones, especialmente cuando son montos altos. Por lo tanto, lo que impulsábamos fue en estas licitaciones y esas licitaciones fue lo que se fue avanzando. Entonces se fueron implementando con estas circulares, realizamos más de 100 asistencias técnicas en las delegaciones, el año pasado con municipios, más de 100 municipios también, muy sensibilizado a esto en todo el sistema. Se implementó un sistema de monitoreo también, con asistencia también por mercado público, aparte de las formalidades de mandar todos los oficios en tiempos y todo, dar plazo, las resoluciones, etc. Entonces acá, si antes era solamente con una modalidad de trato directo y con causal de emergencia, era muy poco competitivo muchas veces, era bien complejo. Acá con esto se va incentivando más la competencia, también se van bajando los costos, se va conociendo la estructura de costos también, porque al tener que proyectar uno va a tener que estructurar cómo se costea o cuánto es lo que cuesta esto, porque también en base de emergencia también se dan cosas prácticas, porque si es que uno necesita un servicio de emergencia porque tiene que atender una emergencia que está aquí de inmediato, en la práctica, claro, uno puede cotizarlo, pero si el proveedor va a costear en términos normales, no lo va a hacer porque es de inmediato de un día para otro. Pero como es emergencia, esos precios pueden subir, y eso también es lo que pasaba y son incentivos que son complejos de poder atacar. Entonces, con licitaciones, con eso también se mantiene y se trata de mantener. Tenemos también con solicitudes que ahora, en vez de lo que era antes, después de estos 3 meses, 2-3 meses que nos llegaba esa solicitud, después que se tramitaba, se pagaba 6-8 meses o más meses después. Ahora con esto se pueden pedir los fondos antes y se transfieren antes. Y acá, en la siguiente voy a mostrar algunos ejemplos muy rápido, pero esta capacidad de proyectar y de solicitar antes, de programar estos recursos, ha impactado, por ejemplo, que en el primer semestre del 25 un 96% de las delegaciones licitaron sus servicios. Ahora, el que lo liciten no necesariamente tiene que ver que hay un éxito que lo adjudiquen completo. Muchas veces se caen las líneas o se declaran líneas desiertas, pero ya entramos en una lógica en que prácticamente todas las delegaciones están licitando. Y están generando estos procesos. Acá hay un ejemplo claro y concreto de la Araucanía, la delegación presidencial de la Araucanía, en donde, por ejemplo, para los servicios del primer semestre del 2024, solicitaron los recursos en noviembre del 23. Más de 2 meses, o sea, prácticamente 2 meses antes de que empezara el servicio. Eso nunca había ocurrido. Esto ocurría muchos meses después. Tramitamos la resolución, porque sabemos que estos son los temas de emergencia, se fue a control previo a la Contraloría y nosotros tramitamos una resolución que quedó totalmente tramitada el 8 de enero del 24. O sea, a 8 días de que se inició el servicio ya estaba la resolución tramitada. Lo que en términos normales antes eran muchos meses después de que se terminaba el servicio. Y transferimos los fondos prácticamente a mitad de ese periodo, por lo tanto, si uno pensaba antes en trimestres, si enero, febrero, marzo, recién abril, mayo, junio, julio nos llegaba la solicitud, acá ya estaban los fondos para pagar enero, febrero y marzo, estaban en abril, para poder pagar esos servicios. Acá hay un ejemplo en Limarí, en la misma lógica. Por ejemplo, para el 2025, el primer semestre, la solicitud fue el 4 de noviembre del 24, lo mismo, 2 meses prácticamente antes. La resolución se fue a Contraloría, quedó totalmente tramitada en el 27 de febrero con los recursos y se transfirieron también en abril el 100% de los recursos que eran para enero a junio. O sea, en la práctica en ese minuto ya podían pagar
enero, febrero y marzo, y ya tenían los fondos para poder ir pagando mes a mes en abril, mayo y junio. Ahora, esto es con las licitaciones, porque muchas veces cuando se cae la licitación y quedan líneas desiertas, la delegación tiene que ir a hacer un trato directo o hacer una nueva licitación por esas líneas, y eso entra en una lógica de tiempos distintos, aun cuando son mucho antes de lo que era antiguamente. Sí quedan disociados en tiempo. Y ahí se produce también otra problemática, porque en una misma región o en comuna, un proveedor ve que le están pagando en un mes y a otro proveedor tal vez le van a pagar 2 o 3 meses. Y eso también genera un problema. Si bien en línea, en suma, es mucho tiempo ganado ya, pero se van generando estos temas también en las delegaciones y en las regiones, y también es un desafío por ir también acotando y mejorando los tiempos. Don Camilo, tenemos aquí preguntas a los parlamentarios. Diputado Pino. Sí. Y el diputado Barría quiere hacer una pregunta, ahora sí. Sí. Presidente, aquí terminaba, así que están las preguntas. Solamente lo que quería comentar al final, que avanzamos de un 18% prácticamente un 100% de las delegaciones que generan ya licitaciones públicas, y las adjudicaciones avanzamos de un 83 del 24, ahora vamos en un 96 por lo menos con alguna de las adjudicaciones, algunas de las líneas. Eso es todo, presidente, y bueno, súper disponible para todas las preguntas que vayan saliendo. Muy bien, muchas gracias. Fue bien detallada la presentación, así que aprovechamos de agradecerle, y el paso a los parlamentarios que quieren hacer preguntas. Diputado Pino, diputado Barría, diputada González también. Diputado Pino. Gracias, presidente. Don Camilo, bueno, recién usted mostró casi al final las láminas del Limarí. La provincia del Limarí ha tenido en este primer semestre, en el primer semestre, un aviso por parte de los proveedores de camiones aljibe, principalmente de las comunas de Montepatria, Montepatria con Barbalá y Punitaqui, avisos de paralización de sus servicios por no pago de proveedores por parte de las delegaciones presidenciales. Entonces, la comuna de Limarí tiene 5 comunas, en este caso, y 3 de ellas estaban sus proveedores avisando de una paralización. Entonces, cuando usted me muestra a mí esta imagen en donde estaba asegurado el pago de los servicios por todo el primer semestre para el Limarí, entonces la verdad que ahí es donde no me cuadran los números, y el hecho de que justamente 3 comunas de las 5 de la provincia estén indicando una paralización me preocupa, porque ahí es un tema de gestión, es un tema administrativo, es un tema de una mala interpretación quizás de los proveedores. Pueden haber distintas figuras. Ahora, hay otro punto importante que quería consultarle, don Camilo, en cuanto a la fiscalización de los contratos de los proveedores, o de estas una vez que son licitados. ¿Por qué? Los caminos rurales, por lo general, son de una dirección nada más. Son muy estrechos en algunos casos. Y cuando llueve, estos caminos quedan dañados y a veces quedan hasta poco transitables. Pero hemos encontrado en la provincia de Limarí eventualmente camiones de 18.000 litros, por ejemplo, grandes, que no pueden pasar por los caminos rurales. Entonces, ¿qué dice el proveedor? No puedo llegar a esa gente que está a 5 kilómetros más allá porque el camino no me lo permite. Entonces, ¿hay alguna condición técnica en estas licitaciones para poder decir, oye, en caminos rurales los camiones tienen que ser hasta 7.000, 8.000 o 10.000 litros, y no que estén sobredimensionados? O sea, no porque echemos más agua vamos a llegar a más gente. En estos casos, obviamente, se contradice el tema al no tener el acceso por la carretera. Entonces, esa preocupación la tenemos en la región de Coquimbo. Creemos que es fundamental que alguien esté fiscalizando el tipo de camión en el cual se está entregando el recurso hídrico. Claro, ¿qué es lo que decimos? Si tenemos un camión de 5.000 litros, a tener unos 18.000, estamos ingresando casi 4 veces más la cantidad de agua, entonces podemos llegar a más gente. Pero si no permites el acceso por las vías, estamos más complicados todavía, porque la gente se queda sin agua durante una semana, 10 días, hasta que Vialidad vaya y arregle el camino rural. Y eso sí que es una gran dificultad. O sea, por querer solucionar un problema, estamos afectando a la gente, inclusive mucho más gravemente. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, hagamos todas las preguntas, diputado Barría, y luego la diputada González. Okay. Muchas gracias, presidente. Saludar al equipo de la Subsecretaría del
interior, bueno, aquí estamos en presencia de que definitivamente necesitamos una política de agua mucho más robusta, mucho más seria. Bien por su trabajo, pero no es por desmerecerlo. Ante una crisis hídrica hoy día tenemos muchas instituciones que ven el agua y al mismo tiempo no logran el objetivo principal. CONADI tiene fondos, INDAP tiene fondos, la Comisión Nacional de Riego tiene algunos fondos. Lo que se puede hacer a través del gobierno regional, de los municipios, de la Subdere, pero creo que hay que ordenarlo. Creo que necesitamos tal vez una institución que tenga la capacidad de atender todos estos requerimientos, porque te encuentras con la sorpresa de algunas comunidades donde falta el agua, pero después de pelear 10, 15 años y llegan dos soluciones al mismo tiempo, una de riego y otra de APR. E instalando la de riego, los vecinos van a decir, bueno, esto es mucho más efectivo porque me sirve también para los huertos y además el precio de mantención es mucho más barato. Hay que ordenarlo, creo que es un desafío para quienes, ¿verdad?, sigan adelante en un nuevo periodo. Ahora bien, respecto a su trabajo en nuestra región de los lagos, también tenemos problemas que tienen que ver con la sequía estacional, pero también con el acceso al agua. Y una cuestión que para algunos es increíble. Por ejemplo, tenemos un tremendo río Rahue, río Maullín, pero no, las localidades no tienen agua, porque generalmente todo se aplica con medidas paliativas o circunscritas a la RS, que tiene que entregar desarrollo social, que no califica, que hay que hacer proyectos pequeños para villas, cuando podríamos desarrollar labores mucho más grandes, labores creativas, trasladar el agua a un sector precordillerano y de esa manera por gravedad poder generar un riego o un sistema de agua a tantas zonas como en San Juan de la Costa y todo el Mapulahual que abarca pasando por San Pablo, Río Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos, o sea, hay que ver, creo que esto con altura, pero que requiere, reitero, una gran inversión, pero creo que sería una vez. Lo que ustedes dicen es cierto. Si sumáramos todos los millones de camiones aljibe, podríamos haber hecho que rato, represa, un sinnúmero de horas importantes, pero como no existe, por un lado, la voluntad, y esto es estatal, tiene que ver con un gobierno en particular, tampoco podemos llegar al otro extremo de demonizar a que efectivamente le lleva el agua, porque hay un discurso de repente sobre en tema electoral, los camiones aljibes tienen la culpa, no, ellos prestan un servicio ante una reacción que nos ha entregado desde el Estado. En nuestra región de los lagos tenemos el problema del acceso al agua y, para que lo tengan presente, siempre hay conflicto. Por más voluntad que coloquen los municipios, en este caso la delegada provincial de Osorno, Claudia Palialef, que hace todo lo posible para sacar adelante este trabajo, pero el pago no llega, porque una serie de estos buenos, los trabajadores de los camiones aljibe 3 meses sin que reciban su sueldo, o más. Es una tarea cotidiana que en definitiva yo creo que justifica nuestra razón de ser también, pero tampoco es la idea. Tenemos que estar llamando a medio mundo para lograr resolver que le paguen ese camión aljibe, para que le paguen a los trabajadores y paguen a los proveedores. Es un tema de nunca acabar y creo que hay que tomarlo también con mayor rigurosidad. Porque claro, bajo la lógica de la sequía, nuestra región de los lagos tiene ríos, tiene lagos, pero el acceso al agua es el gran problema. Y por otro lado, me gustó esto que señaló recién con respecto a que también tienen una línea de financiamiento para temas que no es necesario postular a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por un FNDR sabemos 2 o 3 años, cuando a veces se requieren 20 millones para arreglar la motobomba, por ejemplo, y voy a tratar de finalizar la comisión con ustedes, en el sector de Cañitas de Río Frío, la bomba, que son de esta subterránea, se descolgó y cayó. Fueron a tocar las puertas las de DOH, no hay plata, porque no tienen una caja para solucionar este problema. ¿Y cuál es la solución? Estar pagando grandes cantidades de recursos mes a mes de los camiones aljibe. En la localidad de Cañitas, Río Frío, en la comuna de Los Muermos. Ahí necesitamos una acción de ustedes que nos pudiera ayudar con ese APR. En la localidad de Crucero, en la comuna de Purranque, lo mismo. Hay un pozo con agua a una distancia que requiere un tendido, ¿verdad?, de cañería para que esa localidad tenga agua permanente durante todo el año, porque además tienen un proyecto de vivienda de hace mucho tiempo que no tiene la factibilidad y los vecinos tienen su subsidio. Lo perdieron una vez en los años 90, lo lograron nuevamente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Hasta ahora, por no tener la factibilidad de agua,
más de 30 familias no pueden tener el agua. Por lo tanto, me parece una buena idea, una buena propuesta, que recojo el guante, ver qué podemos realizar, porque reitero, bajo la vuelta larga, lo más probable es que alguien le diga, ¿saben qué? Simplemente no pueden construir su casa, simplemente no tienen agua, o por comprar una motobomba, o por tirar una red de cañerías que puede costar 25, 50 millones de pesos. No tienen que ir al FNDR o reconstruir muchas veces algo que tal vez está bueno, necesitan temas puntuales, y ahí son más expertos, el operador muchas veces tiene más conocimiento que, con todo el respeto a las profesiones, que aquel que viene a hacer un diagnóstico, un estudio, que a veces eso sale mucho más caro que arreglar el tema. Así que agradezco la exposición y vamos a conversar, a finalizar para resolver esta situación de Cañita, Río Frío, en la comuna de Los Muermos y en Crucero, para que la gente pueda tener sus viviendas debido a que no existe la factibilidad de agua. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Señor diputado. Diputada González y luego diputada Bello. No, gracias, gracias presidente. Bueno, saludar también y agradecer la exposición. Bueno, yo rescato varias cosas que un poco se repite en la misma línea de lo que habíamos conversado la sesión pasada, ¿cierto? Esta falta de ordenamiento con el tema de el acceso al agua, el atraso que tenemos como país en varias décadas, como decía el diputado Barría, en cómo hemos destinado estos recursos para los camiones aljibe y no hemos sido capaces de avanzar a soluciones más sustentables y más, digamos, y más llevaderas en el tiempo. En ese sentido, felicitar también la gestión que ha hecho cuando decía el ejemplo de que una solución de motobomba, etcétera, que cuesta 20 millones de pesos versus todo el otro despilfarro, un poco de dinero que se logra. Yo creo que eso es lo que la gente espera finalmente, soluciones prácticas, efectivas, económicas también, porque a veces uno ve unas licitaciones monstruosas, digamos, y no se condicen tampoco con la efectividad que tienen en la práctica, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado también, un poco me queda dando vuelta, que yo creo que es un tema que también hay que mirarlo y afinarlo de mejor manera, este tema de la licitación en el tema de temas de emergencia. Nuestro país es, digamos, está afecto a distintos tipos de emergencia y hemos visto que en este tiempo hemos tenido que enfrentarnos a nuevos tipos de emergencia. Lo digo pensando en la catástrofe que hubo también en O'Higgins con las inundaciones, en donde hace muchos años que no se tenía ese nivel de lluvia, esa afectación por inundaciones. Entonces, igualmente se vio como que finalmente el Estado no estaba preparado para asumir ese tipo de emergencia. Y si uno mira otros tipos de emergencia, como lo que hubo con el gran incendio acá en Valparaíso, etcétera, o sea, mirado desde afuera, todavía el Estado no tiene una capacidad de responder en la forma que se necesitan en este tipo de emergencia. Y si bien ya tenemos otras emergencias que por la práctica y por ser un país, por ejemplo, con los sismos, tenemos mayor preparación y tenemos una respuesta más rápida, con este tema que nos obliga el cambio climático, ¿cierto?, a mirar que van a haber otro tipo de emergencias, todavía no estamos preparados para eso. Y lo digo porque efectivamente, por un lado, necesitamos que los recursos se ocupen de buena forma, que se ocupen lo más eficientemente y que sea con la mayor transparencia posible, pero por otro lado también la emergencia también siempre, a pesar de que, como decía presidente por cierto medio, que había este tema que se podía prever y que por ende podía ser licitado, igualmente hay otros casos que no, y que la gente efectivamente necesita esta respuesta rápida. Lo digo, a veces parecen como casi detalles, pero en la práctica no son tan detalles, porque por ejemplo, en la emergencia de O'Higgins se necesitaba maquinaria para extraer escombros, para poder contener el río, etcétera, y no, bueno, primero el Estado no tenía la capacidad de tener esas maquinarias. Codelco hizo una donación y facilitó esas maquinarias, pero Codelco no ponía el combustible, por ejemplo, y por otro lado los municipios no podían rendir el combustible para ese tema porque estaban en una máquina que no era licitada o que no estaba por parte del Estado. Entonces, lo digo porque son cosas que pueden parecer medio detalle, pero en la práctica la gente necesitaba una máquina ahí que estuviera 24/7 trabajando, digamos.
Y yo creo que son temas que hay que afinar. La figura de los COGRID también hay que también ahí trabajar mucho más afinado. Pero un poco volviendo al recurso hídrico, ahora que llegó Flor también, que yo creo que como comisión debemos poner más énfasis y poder tomar estos temas de cuáles son los que están trabajando con camiones aljibe, las regiones, las comunas, cuáles son las medidas que se puedan avanzar, como ya nos dijo el ejemplo muy práctico, ¿cierto? Que con una motobomba y con una inversión de solucionamos un problema con una rapidez y con una solución más sustentable. Y yo creo que hay que tomar este liderazgo también, como decía nuestro diputado Barría, que hay muchos fondos, pero finalmente no se cumplen con el objetivo final de que la gente pueda acceder al agua con mayor facilidad. Eso, presidente, como reflexión de la exposición. Muchas gracias, diputada González. Diputado Bello. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de Camilo Gress. Yo tengo más un análisis que preguntas. Las preguntas se las puedo quizás mandar incluso por WhatsApp o por correo a través de la comisión. Pero me sigue quedando la sensación de que seguimos dependiendo para abastecer al campo chileno de decretos de escasez. Entonces mi pregunta o mi análisis es, ¿cuándo se adapta Chile al cambio climático? Como han pasado 10 años, yo hubiese esperado que mi gobierno fuese más audaz y yo se lo he planteado en esta comisión. Creo que el gobierno no ha sido audaz ni ha sido creativo en torno a materias de recursos hídricos y lo vemos. Y hoy día en La Palma, comuna de Olmué, seguimos abasteciendo por camiones aljibes, en donde yo he planteado en esta comisión que no solamente necesitamos en Chile cantidad y calidad del recurso hídrico, sino también continuidad. Y cuando tú hablas de camión aljibe, no hablas de continuidad, sino de emergencia. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado de Chile para adaptarse al cambio climático? Y ahí las respuestas pueden ser de izquierda y de derecha. Más desalación, yo por ejemplo pienso sí, más desalación, pero no puede no cuidarse un río, el río Concagua, que es la columna vertebral de la región de Valparaíso. O sea, si no tenemos río es porque claudicamos en que el ciclo natural del agua entonces está muerto. Pero hay respuestas, pero efectivamente hoy día Chile no se está adaptando al cambio climático y solo está pensando en recursos de emergencia y ojo Camilo, yo agradezco que seamos más eficientes con los recursos, eso es lo que le pedimos a la política, que sea más eficiente con los recursos porque son pocos. Los recursos y vienen de los impuestos de todos nosotros, de todos nos cuesta, etcétera. Eso está bien, es correcto, creo que hay que avanzar en aquello. Sin embargo, todavía hay nudos críticos de cómo llegamos a esos lugares porque sabemos que el mundo rural, los caminos son chicos, los caminos no están pavimentados, etcétera. Pero creo que tenemos que tomar medidas a mediano y a largo plazo e insisto, en adaptarnos al cambio climático. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, que la desertificación llega hasta la 4ª región, la región de Coquimbo, y por qué no decirlo, está llegando a la región de Valparaíso. Y si tenemos sequía en el sur de Chile es porque el problema es más grave de lo que creemos, aunque esté lloviendo. En ese sentido, entonces, a corto plazo creo que el Ministerio del Interior tiene que destrabar barreras burocráticas entre ministerios. Por ejemplo, en Valparaíso, en enero de este año, La Palma se quedó sin agua porque por decreto se sacó el decreto de escasez, como nunca supimos por qué se salió el decreto de escasez. Entonces ahí efectivamente se acabaron los recursos, por ejemplo, caducó el decreto, los datos del Ejecutivo no indicaban necesidad para renovarlo, y ahí dependimos, por ejemplo, en la zona de Marga Marga, de la creatividad de los trabajadores de la delegación, pero porque hay un compromiso político. Pero eso no puede quedar a la creatividad de los funcionarios. Y a largo plazo, efectivamente, necesitamos, y esto es un llamado al gobierno, fortalecer la ley de APR. Estamos en enero vinieron el ministro Elizalde a decirnos que iba a presentar la ley de APR, y aquí le digo al STEF, que es del Ministerio de Obras Públicas, para que le hablemos a la ministra. En enero nos dijeron que iba a estar la ley de APR. Estamos a ¿cuánto? Septiembre, y todavía no es presentada. Y ahí generamos entonces un fortalecimiento, no solo al mundo rural, a las APR, capacitación, asesoría técnica. Y por último, yo tengo estas preguntas que se las voy a enviar, Camilo, pero no puedo no dejar de decirlas en la comisión. ¿Quién provee o de qué derechos de agua estamos hablando? ¿Quién provee estos camiones aljibes? ¿Estas personas que tienen camiones aljibes tienen derechos de agua? ¿Están inscritos esos derechos de agua? ¿El Estado paga un precio justo a esta agua?
cuál es la ruta de quienes reciben, quién paga y quién recibe. Yo creo que eso es importante más allá de si es una licitación o no. ¿Quiénes son estas personas que tienen hoy día derechos de agua y que las están vendiendo cuando sabemos que el Código de Agua en Chile cambió y nos dice que la prioridad es el derecho humano al agua? Son empresas las que tienen hoy día estos derechos de agua y además las venden para poder abastecernos de agua como un derecho humano. Creo que no podemos cambiar una lógica mercantil respecto a una necesidad imperiosa y que es un derecho porque nadie vive sin agua. Ahí te mando las preguntas, Camilo. Muchas gracias, diputada Bello. Hagamos una cosa, Camilo, porque queda poco tiempo. Veamos las que alcanza a responder y la otra le agradecería si nos puede mandar por escrito. ¿Le parece al resto de los parlamentarios? Don Camilo. Sí, perfecto, presidente. Voy a tratar de ir rápido y de todas maneras absolutamente disponible en la instancia que usted lo estime y lo estimen también los otros diputados y diputadas. Bien rápido. Diputado Pino, por su intermedio, presidente, lo que comentaba un poco de esta variabilidad en términos de los pagos, es justamente lo que va ocurriendo cuando vamos adelantando los procesos. En Limarí lo que ocurrió es que se adjudicó la licitación para el primer semestre, llegaron los recursos a mitad de cuando estaban prestándose el servicio, no, ni siquiera después, pero hubo unas líneas que quedaron desiertas. Y al quedar esas líneas desiertas, se tuvo que hacer todo el proceso desde ese minuto que quedaron desiertas y como los papeles habían llegado, por ejemplo, para la licitación en noviembre, 2 meses antes en la práctica, estos papeles de los tratos directos terminaron llegando 4 o 5 meses después. Pero tiene que ver también con esto que queda desierta la línea. Y ese es el punto específico donde se producen estas variaciones. Si bien hemos avanzado muchísimo en acortar los plazos, se nos generan estas modificaciones que es súper entendible. Si un proveedor, antes, aun cuando se les pagaba 6 o 8 meses, que en la práctica no es como defender esos plazos, pero si ahora a alguno se le pagaba 2 meses, por ejemplo, a 3, y al del lado se le estaba pagando 4 o 5, el proveedor va a querer que se le pague a 2. Y es algo súper entendible y eso también pasa y ocurre. Ahora, con respecto al diputado Barría, por su intermedio, presidente, un poco, sí, concuerdo, no me voy a extender tal vez en eso por el tiempo que decía, presidente, pero efectivamente, claro, hay un desafío institucional que va a lo largo del tiempo. Esto ya lleva suficientes años para ir tal vez pensando en otras herramientas. No solamente estamos con un déficit y con una sequía, sino que la inaccesibilidad es el tema. Tenemos una gran cobertura de agua potable rural como país para sentirnos orgullosos, pero tenemos brechas todavía grandes que cerrar. Y en estas acciones de respuesta que fueron destacadas, y vamos tratando por lo menos de generar esta solución. Ahora, siempre tienen que hacerlo con los requisitos bases de emergencia. No podemos entrar si no hay un requisito de emergencia porque estamos dentro de este contexto de la glosa de emergencia. Y estamos avanzando los muermos, por ejemplo, pero podemos conversar tal vez en detalle después por algunas otras cosas específicas. Diputada González, por su intermedio, presidente, hay un punto clave también que si bien los recursos de emergencia no están exentos de cumplir la ley de compra, cuando se puede priorizar, o sea, primero tenemos que partir por licitación, perfecto, pero cuando hay una justificación de oportunidad y que hay que sacar rápido un servicio, hay que de inmediato contratar algo rápido, el trato directo es completamente justificable. O sea, de hecho, los fondos de emergencia en su gran mayoría son tratos directos. Y eso está completamente justificado y funciona así. Lo que pasa es que en la especificidad de este aspecto, que es un poco más planificable, tenemos que ir con licitaciones en la práctica, pero si hay que sacar maquinarios, estos mismos fondos son los fondos con los cuales, por ejemplo, Senapred llega con las cajas de alimento cuando hay alguna emergencia y tiene que entregar cajas de alimento estandarizadas al municipio, y el municipio lo recibe y se los entrega a las personas. Son los mismos fondos en la práctica, o sea, eso hay una justificación de rapidez en ese sentido, pero también tenemos que estar pensando cómo nos adaptamos también al cambio climático, o sea, eso es un hecho de la causa. Y tal vez solamente comentar muy rápidamente uno de los puntos que menciona el presidente por su intermedio, la diputada Bello. Son desafíos en la práctica bien estructurales de país que tenemos que ir pensando en cómo nos vamos asegurando tal vez la continuidad operacional y de las líneas basales del país como tal. Y es un proyecto a gran escala. Tal como en algún minuto se interconectó los sistemas eléctricos,
aun cuando tuvimos un tema puntual en el verano, el año pasado, este año, con el tema del corte eléctrico, pero hay una carretera eléctrica en la práctica. Bueno, ¿cómo se piensa en otras soluciones? Si es que es dable pensar en una carretera hídrica interconectada o zonas hídricas interconectadas, tal como por ejemplo acá tenemos en la región metropolitana 2 vías de abastecimiento que en la práctica también están interconectadas, por si es que tenemos un problema con una con la otra. O tenemos las piscinas en Pirque que nos dan autonomía además de 90 horas. Entonces es ir pensando, pero ya de forma mucho más estructural, y esos son desafíos de la práctica que se requieren ir pensando, pero son de largo aliento, mucho más solamente de un ámbito de emergencia, pero quería comentar esto porque diputado Bello tiene un punto muy importante en ese sentido. Así que, y las otras preguntas por supuesto las podemos ir viendo después y sin ningún problema. Camilo, presidente. Un segundo, diputada Valls, quería... Súper breve, no, en relación a los pagos, bueno, aquí estamos hablando específicamente de camiones o lo que era el objeto de la sesión, pero yo quiero también que hay otros tipos de emergencia donde te tienen que pagar y que hay todo este tema de cuando es emergencia con ciertas condiciones especiales. Y nosotros llevamos hace tiempo ya, y con Camilo quiero agradecerle acá lo que ha hecho en relación a la provincia de Arauco y Biobío en materia de desastres, de incendios, inundaciones que hemos tenido, donde llevan más de 2 años gente que no le han pagado, de maquinaria, diferentes tipos de trabajos que han realizado por la emergencia. Entonces, a mí me parece, y por eso quiero poner el punto aquí en Camilo, quien conocí a propósito de esto, y hemos visto mucha responsabilidad en él, en ir saliendo, que hemos ido saliendo, y quiero dejarlo acá, en el caso de los proveedores que están ya, imagínense ustedes 2 años y más, porque no se les ha pagado. Entonces, hoy día quiero poner el punto ahí en que esto es en equipo, digamos, todo, o sea, cómo desde el ministerio hacen esta coordinación o capacitación, no sé cómo decirlo, con los municipios para que tengan, ni por muy emergencia que sea, hay normas y hay que cumplirlas, porque la eficiencia en el uso de los recursos públicos tiene que estar siempre. Y cuando hay emergencia, quienes están a cargo de la emergencia tienen que saber que hay un procedimiento que tiene que cumplirse. Entonces, si van a pedir cajas de alimentos, si van a pedir una maquinaria, si van a pedir unas motobombas, si van a pedir camiones aljibe, en fin, no sé, lo que sea, tiene que el funcionario tiene que cumplir con su pega, de hacer el documento, cual sea, generar para que después no tengamos que estar viviendo idea que ha sido tema en la radio, digamos, ha salido en prensa esto, y finalmente ahí se agilizó. ¿Ya? O sea, porque en otras comunas y en otras regiones también tiene que haber pasado o puede pasar, entonces, para que no vuelva a pasar, o sea, las personas que están ahí en terreno, si están recibiendo un sueldo, están haciendo una pega, una función, que la hagan bien, porque paga el costo después el proveedor, que tiene que esperar, y que esperando la factura, más aún después les piden la factura y aún así no les pagan, o sea, eso es peor todavía, le agrandan el problema. Entonces, es un modus operandi que no puede permitirse, creo yo, y por eso, más allá de la crítica, que yo la he hecho en su momento, y lo he hablado aquí con Camilo, porque lo hablamos, y él entiende el problema, y ha hecho todos los esfuerzos, pero no tiene la misma la recepción en las comunas, donde debiese, en las delegaciones, o donde debiese estar ahí precisamente la dedicación a resolver el tema, si los proveedores son de las respectivas comunas, nos vemos a cada rato, digamos, y los funcionarios que trabajan en las delegaciones, no quiero tampoco aducir la que quieran actuar así de mala fe ni a propósito, pero es un sistema que no ha funcionado, lamentablemente. Entonces, hay quienes se han puesto la camiseta para que esto se resuelva, pero todavía seguimos entrampados, que no está el funcionario, que está con licencia, que está aquí, que allá. Bueno, cuando hay alguien con licencia tiene que haber alguien que reemplace, en todo sistema funciona así, no puede pararse el sistema porque alguien no está, ¿te fijas? Entonces, presidente, quería dejar eso acá instalado, agradecer, como digo, el compromiso que ha tenido, en este caso Camilo, y pedirle aquí en comisión que lo que queda por cumplir en la provincia de Arauco y Biobío se cumpla, por favor. Estamos frente previo a Fiestas Patrias, se le iba a pagar antes el 18, sabemos que toda la gente necesita en estos tiempos, todavía no se cumple, nos queda un día todavía, nos queda mañana. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Valls, estamos en el tiempo. Agradecerle a Camilo, a su equipo, si quedó alguna pregunta o desarrollar alguna idea, si nos pudiera mandar por escrito al resto de los parlamentarios. Así que muchas gracias, y al resto de los parlamentarios, al secretario y el equipo, que tengan unas felices fiestas patrias. Se levanta la sesión.